Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a este espacio que es creado para ustedes, este espacio del mundo de la literatura, en donde cada día nosotros como escritores pues vamos aprendiendo y nos vamos formando en digámoslo así, en esta carrera literaria en busca de historias y sueños por contar y por crear. Hoy pues tenemos una invitada muy especial, es una persona que escribe desde hace mucho tiempo, pero se ha enfocado en el tema de los textos infantiles. Ya es licenciada en literatura y tiene pues una trayectoria bastante importante. De quien les hablo es de Yansei. Yansei, ¿cómo estás? Bienvenida. No necesariamente solo fotos, si le quieres meter una, no sé, de qué. Por darse el tiempo y acompañarnos, estar aquí con nosotros. Esta plática tiene la intención de ser una motivación para ustedes y que hagan también su propia búsqueda si acaso están enfilando sus intenciones a escribir para niños. Voy a pedirle al amigo Max si me hace favor de poner la presentación para que pueda darles esta información. Claro que sí. Listo, me dicen si la están viendo. ¿Sí la estamos viendo todos? No, Mac, todavía no. ¿Ahí ya? Ya. Listo. Les pido que me colaboren con los micrófonos, porfa, para que los mantengamos cerrados y podamos escuchar a nuestra tallerista. Listo, Yansei. Muy bien. Antes de comenzar, pediría a todos los asistentes para que podamos tener toda la información completa, les solicitaría que escuchemos y al final, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la vamos haciendo o la van escribiendo en el espacio del chat para que podamos ir recopilando las dudas. Ok. Bueno, hemos nombrado este breve taller o breve plática, breve charla como escribir cuentos para niñas y niños. Siguiente, por favor, Mac. Las niñas y los niños son personas con la mente abierta a todo lo que no conocen. No tienen prejuicios o preconcepciones de la realidad o de la fantasía. Y en tanto son personas, merecen todo nuestro respeto y ellos tienen la confianza de todo lo que nosotros como adultos responsables les podamos ofrecer. Siguiente, por favor. El lector infantil tiene todos sus sentidos puestos en lo que nosotros les ofrezcamos. Y si es una lectura con la que puede disfrutar, esos sentidos se magnifican, ¿sí? Entonces, esta es una misión muy importante que pareciera fácil, pero es una actividad que conlleva una gran responsabilidad. La siguiente, por favor. Ok. Y para poder activar y vivir un poco esta emoción que deben sentir los niños ante cualquier texto, quiero que me acompañen a realizar esta siguiente actividad. Vamos a cantar una canción que seguramente todos conocen. Es del músico mexicano Gabilondo Soler Cricri. Este es el texto que se llama Los Tres Cochinitos, pero lo vamos a cantar en tono de agujetas de color de rosa. Entonces les pido a todos que me acompañen. Desde sus espacios les pediría si van acompañando la música con sus palmas. Vamos a escuchar la entrada. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Los tres cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Calientitos, todos en pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Viene el coro. Oink, 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 oink. Oink, oink, oink. Uno soñaba que era rey y de momento hizo un pastel. Tu gran ministro le hizo traer
500 pasteles para el dragón. Oink, 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 oink. Muchas gracias por acompañarme en esta actividad muy pequeña. A la guitarra estuvo el profesor Pablo Hernández, mi esposo. Y bueno, vamos ahora a continuar. Siguiente, por favor, Mike. Ok. En los niños más pequeños, este tipo de textos, es muy importante el ritmo, que ayuda a ordenar el pensamiento, ayuda a la concentración, a la memoria, mejora la fluidez en la expresión, vincula el cuerpo y el lenguaje y en general enriquece el intelecto. Podemos ver que esta situación está ampliamente probada, que los niños aprenden los mensajes en la televisión, siempre que son musicales, es todavía mucho más fácil. Siguiente, por favor, Mac. Ok. Este cuadro es de los más importantes que vamos a ver en esta presentación. Tenemos aquí las edades literarias y nos las ofrece la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que es una colección que se difunde en las escuelas públicas y también en las privadas en el país de México. Ok, los lectores pueden ser divididos de la siguiente manera. Los que aún no hablan. Los tipos de texto que se caracterizan en esta edad son los arrullos, los primeros juegos de palabras, las rimas, los poemas en miniatura, los latidos del corazón de mamá. Para los que aún no leen, los primeros cuentos de hadas y las fábulas. Para ambas edades, las características son que necesitan referencias constantes de su entorno, de un tiempo que no se aleje demasiado de su biorritmo. Para los que comienzan a leer, los cuentos pueden ser un poco más largos y les caracteriza que necesitan tanto de imágenes como de letras grandes, escenas en secuencia, orden, temporalidad, sin rupturas. Para los que leen bien, ya es posible leer novelas cortas y trabalenguas, versos con pocas palabras. La temporalidad tiene que ser infinita, es decir, en un cuento puede no nombrarse el cambio de un día a otro y, por ejemplo, en un cuento de Caperucita Roja, en una versión para esta edad de niños, es siempre de día. Para los grandes lectores, podemos iniciar con cuentos contemporáneos y la temporalidad es lineal, es decir, aquí sí ya podemos hacer un manejo del día y de la noche. La siguiente, por favor, Mac. Ok, para continuar con los pequeños, este es un ejemplo de una nana que encanta mucho a los niños. Este es del grupo Canticuénticos. Es una página que les recomendaría para poder saber más de este tipo de textos y de cantos si es de su interés. ¿Sí? Siguiente, por favor. Igualmente del grupo Canticuénticos, esta canción que se llama Quiero para mí, en el preescolar es muy dado que las actividades ayudan a los niños a crear ciertos hábitos. Esta canción, por ejemplo, incita o motiva a los niños a querer compartir. Siguiente, por favor. Esta canción es un texto muy divertido, también es de Canticuénticos, es una cumbia y bueno, aquí se juega un poco quizás con los miedos para ir perdiendo esa fantasía de que existen los monstruos y bueno, aquí tenemos una cumbia del monstruo. Siguiente, por favor. Los trabalenguas suelen trabajarse con niños que ya leen, porque justamente, bueno, se requiere una lectura para poder hacer una buena pronunciación de este tipo de textos. Tenemos aquí esta adivinanza, acertijo, que dice así: si Panchita plancha con una planchita, ¿con cuántas planchas plancha Panchita? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien
quiere contestarnos cuál es la respuesta de esta adivinanza? Eso depende de cuántas patas tiene Panchita. No, vuelvo a leer. Dice, si Panchita plancha con una planchita, ¿con cuántas planchas plancha Panchita? Con Con una. una plancha. Con una. Con una. ¿Quién nos da otra cantidad? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Nadie? Ok. Indeterminado. ¿Perdón? Indeterminado. No menciona un número la pregunta. Si Panchita plancha con una planchita, ¿con cuántas planchas, plancha Panchita? Con una planchita. Con una planchita. Aquí, lo importante es justo el diminutivo. Si Panchita usa una planchita, Con ninguna, ¿usa alguna exacto. plancha? Sí, usa una... No, plancha no, usa una planchita. Exacto. O sea, con ninguno. Podemos dar una respuesta en número, sería 0. 0. Exactamente. Entonces, aunque parece un texto muy sencillo, una de las estrategias para que los niños puedan trabajar un trabalenguas es justo razonarla, pensarla y bueno, de esta manera es mucho más fácil poder decirla sin equivocarse, porque ya razoné que la situación significa que Panchita no usa planchas, usa una planchita. Siguiente, por favor, gracias. Ok. Para usar trabalenguas, a veces no es necesario tener libros en casa. Muchos de los niños, sobre todo en educación pública, pudieran no tener una biblioteca, pudiera a veces ser difícil contar con el material necesario. Pero si buscas en la farmacia, en el botiquín de casa, pudieras encontrarte cosas que no te imaginarías. Por ejemplo, tenemos aquí los nombres de algunos medicamentos. El primero dice yodoclorohidroxiquinoleína. Y de pronto si ves la fórmula dices, ¿cuántos medicamentos tendrá esta medicina? Uno muy socorrido y que siempre dan en los, para primeros síntomas de cualquier enfermedad, es el ácido acetilsalicílico. Una palabra que encanta a los niños es el otorrinolaringólogo, el esternocleidomastoideo, Parangaricutirimícuaro, que es un volcán mexicano, y supercalifragilístico espialidoso, que es una palabra mágica que usaba, ¿alguien recuerda quién la usaba? Mary Poppins. Mary Poppins, sí, así es. Ok, ¿alguien se atrevería a decir alguna de estas palabras? Esternocleidomastoideo. Paranticuarimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Que por cierto, Otorrinolaringólogo. ¿alguien más? Yodoclorohidroxiqué. Quinoleína. Yodoclorohidroxiquinoleína. Bien. Supercalifragilístico especialidoso. Y aquí de pronto, cuando las personas, los niños, intentan por primera vez decir estas palabras, se trata de buscar una estrategia. Algunos textos pueden incluir este tipo de palabras y puede ser bastante divertido para ellos. Es una dificultad que no les implica un conflicto porque más bien se hace divertido, ¿no? Y entonces el reto es tener que decirlo correctamente. Y una estrategia, por ejemplo, para la primera palabra es separar para poder saber cuántas sustancias pudieran estar formando a esta medicina y, bueno, de esta manera facilitar su pronunciación. Gracias. La siguiente, Mac. Ok. Esta clasificación nos la ofrece Jean Piaget a propósito de las observaciones que hizo con sus propios hijos y pudo elaborar este esquema
acerca del juego en los niños. Ajá. No nos vamos a detener bastante en solo que bueno, sí decirles que quien de pronto decida tener una mejor información sobre cómo escribir o acerca de los objetos o de las habilidades que los niños ya pueden lograr a cierta edad, bueno, este cuadro puede ser bastante práctico, bastante útil. Siguiente, por favor. Ok. Se clasifican los lectores en de estas tres maneras. Cuando leen, hay lectores visuales que piensan en imágenes y visualizan de manera detallada. Hay lectores auditivos que piensan en sonidos y comprenden de manera secuencial e integrada. Hay lectores kinestésicos que piensan a través de sensaciones y emociones. Y bueno, la verdad es que todos en algún momento hemos experimentado ser cualquiera de estos tres tipos de lectores en algún momento, dependiendo del tema, dependiendo incluso de la situación emocional que estemos viviendo. Siguiente, Mar, por favor. Objetivo de un cuento infantil. Bueno, el objetivo de un cuento para niños es hacer sentir al niño el placer de la aventura. Si vamos a escribir con la intención de que el niño lo disfrute, tiene que ser algo que el niño pueda vivir como si fuera él. Ajá. Imaginar escenarios, tiene que experimentar los sentimientos de los personajes. El texto debe tener el potencial de ser ilustrado. Y aquí, bueno, este aspecto se va a reiterar más adelante también. La ilustración de la que se habla no solamente es del dibujo, del diseño de quien haga el libro, sino también de la imaginación, porque en textos para niños más grandes, bueno, él debe poder pensar los escenarios que se ilustran en los textos que ofrecemos. Entonces, este texto es muy importante, debe tener ese potencial. Debe contener curiosidades. Aquí me voy a detener un poco. Tenemos, por ejemplo, la opción de este libro, espero lo alcancen a ver, se llama Caca. Es un libro que encanta a los niños porque contiene información que no habrías pensado jamás, útil y muy interesante acerca de la caca. Leo una pequeña parte para que se entienda de qué manera puede hacerse un texto como estos. Dice, los koalas también tienen problemas para digerir. Comen hojas de eucalipto que son muy duras y contienen sustancias nocivas. Los koalas solo pueden digerir su comida con la ayuda de unas criaturas microscópicas llamadas microbios, que viven en sus intestinos y les echan una mano con esa tarea. Las crías de koala no tienen estos ayudantes diminutos en el estómago, así que la mamá koala tiene que alimentar a sus bebés con una papilla de su propia caca, que está llena de microbios. Y bueno, así es como se puede hacer mejor la digestión. Tengo también aquí, rápidamente, les muestro, es Caperucita Azul. Esta historia es muy curiosa porque se trata de una caperucita actual. Esta caperucita vive en la ciudad y decide, cuando le regalan esta caperuza, esta prenda de vestir, pintarla de azul. Y bueno, conoce al lobo que se vuelve su amigo al final de la historia, pero lo interesante a través de del libro es unas partes en la parte de abajo con otro color de letra, a ver si lo alcanzan a percibir, que tiene datos informativos acerca de la historia. Dice aquí, un día que el padre de Caperucita Azul fue a la ciudad, la niña por encargo de su madre debía llevarle a la abuela una canasta con pan, queso y miel. La anciana estaba enferma y necesitaba comer algo nutritivo. Caperucita Azul aceptó, aunque no tenía ganas. Su abuela era una mujer dulce y gentil, pero muy, muy aburrida. Solo háblale sobre su salud y no contaba historias divertidas. Aún así, Caperucita Azul la quería mucho y se puso la canasta bajo el brazo. Pesa mucho, protestó, y luego se adentró en el bosque en dirección a la casa de su abuela. Y con respecto a este segmento, dice acá,
El padre de Caperucita Azul iba a la ciudad todos los miércoles, vendía leña y se abastecía de productos que no se conseguían en el bosque. Otro dato informativo dice, en realidad, el queso no es recomendable para alguien enfermo, pero la madre de Caperucita Azul no lo sabía. No siempre es posible estar bien informado. Dice acá, finalmente, la canasta, en efecto, pesaba 3 kilos con 56 gramos y luego hace una distribución del peso de cada uno de los ingredientes, cada uno de los alimentos que llevaba la canasta. Entonces, esto puede detener un poco al niño a pensar, pues sí, y si lo sumo, ¿será verdad que pesaba los 3 kilos y 56 gramos? Y bueno, este tipo de curiosidades viene en este tipo de libros. Y bueno, nos dice aquí, el texto, teniendo además todos estos potenciales, debe poder disfrutarse como si fuera un juguete. La siguiente, Mac, por favor. La estructura de un cuento es algo que si ustedes ya escriben, ya conocemos. Si trabajas en escuela con niños, es algo que de manera cotidiana, para poder animar al niño a escribir, estamos revisando constantemente. En la introducción de un cuento es la parte inicial de la historia, se presentan los personajes, se presentan los propósitos, la introducción, se sientan las bases para que el nudo tenga sentido. El desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, se toman y se forman los sucesos más importantes. Y en el desenlace, la parte final de la historia, es el clímax y se da solución a dónde y cómo se finaliza la narración. Siguiente, por favor, Mac. Nota muy importante. Un cuento infantil tiene similitud con la escritura de cualquier relato. La complejidad está en que sea capaz de adaptarse a la imaginación de los pequeños. La mayor parte del tiempo deben mencionarse acciones. La descripción de los espacios deben poder ser ilustrados para los más pequeños e imaginados para los más grandes. Las historias deben siempre tener una solución. Siguiente, por favor. No se pasó, Mac. ¿No se pasó? Ah, listo, perdón. Temática. Gracias. ¿Ya? Sí, ¿no? Ya. Ok, temáticas. Las temáticas que los niños siguen con más, con seguridad a la hora de elegir un texto, debe abordar temas de actualidad y del contexto que lo rodea. He de decir que cuando yo comencé con la intención de escribir, y no necesariamente para otros niños, pensaba en los míos. Siempre pensé en historias que fueran bonitas, que tuvieran personas buenas, con buenas intenciones y finales exitosos. Sin embargo, bueno, esto no es necesariamente efectivo en la realidad. Los temas pueden ser cuestiones que tengan que ver con la escuela, con los héroes, con los monstruos, con las aventuras, con la familia, el día de hoy con los videojuegos, con los animes, con las leyendas. Perdón, se pasó uno, antes se puede regresar, por favor, Mac. Gracias. Quiero decirles que en la escuela, por si no lo sabían, todos los arquitectos del mundo han elegido como lugar ideal para poder construir escuelas, los panteones. Y esto no lo sabemos hasta que los niños lo averiguan, porque se crean una serie de historias, de leyendas, que ni los mismos que vivían en alrededor de la escuela lo sabían, ¿no? Pero los niños son siempre los que los descubren. Entonces, las leyendas de la escuela pueden ser del payaso que vive en la bodega donde se guarda el material para el mantenimiento de la escuela, o la niña bailarina que está sangrando todo el tiempo colgada del baño de las niñas. Entonces, ese tipo de temáticas les es muy atractivo a los niños.
Las leyendas también pueden ser de la colonia donde viven, ¿no? Y hay un sinfín de historias que los niños saben del lugar donde ellos viven, ya sea que ellos las creen o que se las hayan contado los abuelos. Y la réplica que se hace es maravillosa porque de cada escuela podríamos sacar alguna antología de leyendas. En la de Ale, por ejemplo, hay un payaso. En la mía también, Ale, hay un payaso en el baño. Ok. Pueden incluir temas como acoso escolar, sexualidad o violencia. En este sentido, bueno, no es que sea necesariamente un tema que debamos acabar, porque si de pronto el estilo como escritores ser cómico, en un tono cómico, podríamos hacer sátira de la violencia que viven los niños y quizás de esa manera amable se puede hablar del tema, ¿sí? De pronto mi recomendación sería, si no estás muy familiarizado con los problemas de los niños, bueno, una estrategia para poder saber qué cosas le aquejan a los niños en la escuela, con sus compañeros, con sus amigos, en la familia, bueno, tocar estos temas de manera cómica es una manera que se presta para que los niños sientan esa confianza de poder hablar de los temas. Lo digo porque, bueno, si tu intención es escribir para niños, los niños justo revuelcan el texto, lo comparten, lo leen, lo cantan, lo leen al revés, etcétera, de manera que justo como decía en alguna recomendación anterior, es como un juguete. Y entonces, tanto lo pueden trabajar todos los días o leerlo 20 veces como cuando repiten algún programa en la televisión, como lo comparten y puede ser el tema de todos los días en el recreo, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la sexualidad, bueno, tanto niñas como niños pueden vivir la cuestión de que los marginen en los juegos porque eres niño o porque eres niña, ¿no? Y no falta el que abuse de ellos, el que les quite la torta o el que les pida que les compre algo en la cooperativa. Bueno, son temas muy cotidianos en la escuela. Y de pronto, bueno, podríamos hacer tema de eso para poder escribir un buen texto. Para poder abordar esto, bueno, se recomienda usar lenguajes y tonos adecuados para presentarlos de forma atractiva. Y bueno, una recomendación que les hacía era hacerlo de manera cómica. Y dice, existe cierto gusto por los textos coleccionables o que hilan una gran historia en varios libros. Ahí tenemos las sagas, las trilogías. Cuando éramos más chicos, bueno, las revistas que comprábamos de manera periódica en el puesto de periódicos, eran un atractivo muy esperado cada vez que venía, o la quincena o el mes, depende de qué, con qué periodicidad se publicaba algo que nos gustaba. ¿Alguien recuerda a algo que leyera de manera periódica y que esperara con mucha ansia cuando era niño? Yo leía un que se llamaba Condorito y me encantaba mucho Mafalda. Aquí también se publicó Condorito, Mafalda, obviamente, Memín Pinguín. Ay, Memín, lo encanta. Arandú, mi papá me compraba los libros. Mi papá veía cada cuento y me los llevaba. Ok. Yo tengo experiencia con Margarita de Rubén Darío. Ah, ok. Sí. No es tanto cuento, sino poesía infantil, pero me identifica mucho. Y era periódica, esa no la conocía. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, también se promovió bastante, incluso en radionovela Calimán, por ejemplo, ¿no? Y era algo que no nos perdíamos. ¿Alguien más? ¿Te acuerdas de Santo, el enmascarado de plata? Sí, también. ¿Sí? Es también de tu país, ¿cierto? Sí, es mexicano. Tengo las historietas de Calimán. De Calimán, sí. Bueno, algunas, no todas, pero son de mi papá. Ajá, exactamente, sí.
Eran ellos los que las buscaban y terminábamos leyéndolos nosotros. Era la literatura de aquel tiempo. Pues muchas gracias por compartir. El diario aquí alguien nos comparte, el diario de... El diario de los Greg. Una nueva generación ya. Ajá. Gracias, gracias por compartir. Siguiente, Mac, por favor. Un cuento para niños debe considerar la manera en cómo los personajes buscarán la resolución del problema. Esta solución dependerá de la personalidad y el rol que ejerza cada uno de los personajes. Aquí quisiera explicar que la solución no siempre va a ser ni completa ni ideal. Dependiendo de la personalidad de cada uno de los personajes, bueno, tomará su decisión para poder tomar una postura al final de una historia. Es importante porque si cada niño se identificó con un personaje diferente de nuestra historia, bueno, también pudiera ser que quisiera replicar esa decisión o no, ¿no? Incluso pudiera rechazarla porque no le pareciera la mejor. Pero si el niño se identifica con alguno de ellos, es importante que tenga una opción. Crear situaciones de crisis para lograr que la historia no sea lineal. Bueno, lo que nos encanta a todos a la hora de leer una historia es que siempre haya un momento álgido que se tenga que resolver, y eso es bastante atractivo, y en las historias de niños aún más. Elaborar diálogos cortos para evitar el aburrimiento y que pierdan la secuencia de la temática. Bueno, suele suceder que si estamos poniendo muchos diálogos como si fuera más bien una obra de teatro, parece ser que no es tan atractivo para los niños como leer cuál es la dinámica entre los personajes que nos puede dar el narrador. Presentar acciones con cierta frecuencia. El movimiento es muy importante en ese sentido porque siempre está ocurriendo algo. Así sea solo pensar, es importante que se presente una acción en una historia. Vincular las acciones con los sentimientos, pues estos ayudan a mantener despierto el interés de los niños. Y pues sí, los niños se involucran mucho con lo que siguen, con lo que quieren, con lo que se identifica, con lo que se parece a ellos. Siguiente, Mac, por favor. Quisiera leerles este texto que, si notan en la parte final de Juan Tomás Albani, tiene ya bastante tiempo, 1839-1911 fue el periodo de vida de este escritor. Sin embargo, este es un texto que gusta mucho a los niños. En algunos eventos se ha tomado en las escuelas todavía para poder recitarlo, pero el mensaje que da es bastante valioso. La guerra. Dos soldados arma en puño, el uno del otro al lado. Con el pecho atravesado, cayeron sobre un terruño. ¡Caray, qué lucha tan fiera! ¿Fue tu brazo el que me hirió? Sí. ¿Me aborrecías? Yo, ni te conozco siquiera. ¿Y tú? ¿Me has herido? Sí. A ellos, el jefe decía. Y sin mirar lo que hacía, el hierro en tu pecho hundí. ¡Caray, qué lucha tan fiera! Vaya un modo de matarnos. Nos herimos sin odiarnos, sin conocernos siquiera. ¿Cómo duele esta herida? Tampoco mi mal se calma. ¿Me perdonas? Con el alma. ¿Y tú? Yo con alma y vida. Acércate. Será en vano. Estoy tan débil y tan... Dame tus brazos. Ahí van. Soy tu amigo. Soy tu hermano. Tras indecible agonía, expiraron en un punto, el uno del otro junto, murmurando, «Madre mía». De pronto retembló el suelo y un rey cubierto de gloria pasó gritando «¡Victoria!». ¿Y Dios qué dijo en el cielo? Ok,
esta temática es muy atractiva para los niños porque de pronto la actitud de ellos es pelear, es luchar. Aunque no tengan claro si es la mejor o no, la mejor manera de hacerlo, es la manera que muchos eligen, muchas veces por su situación de vida. Ok. Una anécdota rapidísima para este texto. Una ocasión en el recreo, llega un niño de 5º año a acusarse con la maestra de 3º de que uno de sus alumnos estaba molestándolo. Y le explicó lo que le dijo, le estaba amenazando de que lo iba a golpear junto con otro a la hora de la salida. El niño que amenazaba apenas llegaba a la mitad de la estatura de la maestra y el niño amenazado rebasaba la estatura de ella. Y decíamos, bueno, ¿qué poder tienen las palabras? Pero la actitud, sobre todo. Y bueno, este niño de quien les hablo, justo padecía violencia intrafamiliar. Gracias, Mac. El siguiente, por favor. Esta historia es muy entretenida, muy interesante. Se las leo, no tiene título. Después de un largo día en el bosque, el cazador regresaba a su casa con la cena. Era viernes 13. Parecía ser su día de suerte, pero esta no duró mucho, pues estaba oscureciendo y se había perdido. Sus ojos comenzaron a engañarlo, así que decidió caminar en línea recta hasta encontrar un lugar donde pasar la noche. Al cabo de poco tiempo, encontró una cabaña. La puerta estaba abierta. Decidió entrar y dormir un poco. Pensó en explicarle a los dueños por si volvían por qué estaba ahí. Cuando entró, se sorprendió al ver que todos los cuartos estaban completamente vacíos, excepto por los horribles cuadros colgados en la pared. Criaturas deformes, pintadas con perturbador detalle, que parecían salidos de una pesadilla. Mirarlos lo hizo sentir muy incómodo. Así que hizo un ovillo en un rincón y se quedó dormido. A la mañana siguiente, la brillantez de la luz del sol lo despertó, lo cual era muy extraño. Fue cuando se dio cuenta que aquella misteriosa cabaña no tenía cuadros. De hecho, eran ventanas. Siguiente, Mac, por favor. ¿Te imaginaste una imagen así para esta historia? ¿Alguien la vio más o menos así? Y yo. Sí, Eric. Sí, y vaya, los textos, vuelvo a reiterar, deben tener esa posibilidad de haberla ilustrado antes de que yo pudiera a lo mejor mostrarte una imagen en tu mente, en los pensamientos que para ti son referencia de cuadros horribles o quizás fantasmas, monstruos. No se explica más en la historia. Quisiera preguntar, ¿qué título le habrían puesto a esta historia? Algo que cuesta muchísimo trabajo a todos los escritores es justo esto de, ya terminé la historia, no sé cómo poder llamarla. ¿Podría devolverla a la ayuda, Yansei o Uma? ¿Perdón? Para devolverla sobre algo. Claro, Ani, sí. Como detrás de... No. Detrás de la ventana. Detrás de... No, pero es que es muy diciente ya. Cuadros en la pared. Cuadros de la noche. Cuadros en la pared. ¿Alguien dijo de la noche? Los cuadros de la noche. Los cuadros de la noche. Visiones nocturnas. Visiones nocturnas me gusta. Nocturnas. Las ventanas de mi imaginación. Wow, las ventanas de mi imaginación. Y sin embargo, no sé si hacer referencia a las ventanas hubiera sido algo pertinente para la historia. Claro, porque ya se develaba todo. Poner las ventanas. Sí, 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 exactamente. Susurros en la noche. Como rostros. Ay, no. ¿Alguien dijo algo antes de Mac?
¿Cómo, nos perdón? Susurros en la noche. Susurros en la noche. Susurros en la noche. Pero es que es más de visión. Él observó, él no escuchó, él observó cuadros de personas deformes. El reflejo del mismo. Reflejos nocturnos, reflejos. Reflejando mi alma. Visiones en el espejo. Visión en el espejo. Y bueno, no mencionan a los espejos, pero pudiera ser, ¿verdad? En nuestra imaginación pudiéramos recrear que quizás eran espejos, quizás era su propia visión. Sin embargo, bueno, el otro día cuando se iluminaba todo el cuarto, era evidente que no había nada. Ni vidrios, me supongo. O sea, ellos sencillamente los estaban observando. Así es. No, eso era producto de la naturaleza. La forma de la naturaleza. Las sombras. Sí. Y bueno, todo lo que ha generado este pequeño texto es justo lo que se busca en los niños. Y bueno, si ustedes escucharon el relato, no se parece, no es diferente a un texto que pudiéramos haber escrito para adultos con la intención de que se leyeran personas adultas. Pero este potencial de imaginar es el ingrediente necesario para historias que van a leer niños. Siguiente, por favor. Ok. Es importante que a la hora de escribir en esta lista que les voy a leer, es algo que encontré en algunas editoriales. Es importante, parece ser, que los textos, algunos textos, si es el estilo del escritor, tengan humor. Hay escritores que se caracterizan por hacer textos temáticos. Es importante variar los estereotipos y los roles y que las historias no sean predecibles para mantener el interés. Siguiente, por favor, Mac. Yancey, antes de que continúes, por favor, ¿nos puedes decir el título de ese cuento? No tiene título. ¿No tiene título? No tiene título. Justo es la intención de, así lo encontré. Si lo quieren buscar en internet, así se encuentra como Ventanas, pero al leerlo dices, pues no se puede llamar así, porque le quitas la intención de la imaginación, le das la respuesta al lector. Entonces, en internet lo pueden encontrar como Ventanas, pero no debe llamarse así. De hecho, cuando lo escuché narrar, algún cuentacuentos, jamás nos dijo el título, porque justo le quitas esa magia de poder pensar cuál sería la respuesta de lo que encontró en la noche que pasó en esa cabaña. Así que tienen toda la libertad de ponerle el título que más les guste. Si de pronto es su intención compartirlo, este es un texto muy bueno, a mí me encanta, y pues cada quien quizás con la intención que ahora mismo se manifestaron, se puede titular. Ok. Hay que establecer empatía con el lector. Para esto es muy importante, y no solo los escritores, sino cualquier persona que pretenda hacer algún material para niños, que hable, que comparta, y en este caso que lea, que juegue con niños, ¿sí? Hay que hacer de pronto un estudio de sus intereses, averiguar qué están entreteniendo a los niños el día de hoy, para a lo mejor poder sustituir al mejor juguete electrónico por una muy buena historia acerca de él. Hay que conocer sus gustos, hay que leer autores de cuentos para niños, hay que crear personajes o situaciones parecidas a la realidad de la población a la que queremos llegar, porque bueno, aunque podríamos decir en general que son niños, hay niños que viven diferentes situaciones en diferentes países, así sea en la familia, en la escuela, las realidades pudieran ser muy distintas.
Esto con la intención de crear historias interesantes que se vean reflejados en las historias que vamos a compartirles. Si no tenemos esa posibilidad, nos tenemos a nosotros mismos recordando al niño que fuimos, podemos hacer ejercicios de memoria de aquello que nos hizo muy felices o de aquello que hubiéramos querido cambiar. Y jugar siempre, ¿sí? Mantener esa infantilidad jugando siempre, no necesariamente quizás jugando los juegos de cuando éramos niños, o sí, para poder hacer un mejor ejercicio de memoria. Pero, bueno, la intención de ser lúdico en nuestras actividades es siempre una necesidad para mantenernos sanos mentalmente y de pronto poder hacer esa remembranza de nuestra propia vida. Ese es un buen ejercicio. Siguiente, por favor. Ok. Este texto se llama Colibrí y la lluvia. Es de una serie de videos musicales que se llama Tikiti-Clip. Es también uno que recomendaría mucho si de pronto el interés va por este tipo de historias. Este Tikiti-Clip me comparte, refuerza la cuestión de las historias mesoamericanas con música que tienen instrumentos que justo hacen esta recuperación histórica. Y bueno, las historias son muy bonitas, muchas se refieren a la naturaleza. Siguiente, por favor. Ok, alguien en la ventana. Este texto sí me interesaría mucho que la escuchen. Este libro es uno que les interesa bastante en la población donde yo trabajo. Les cuento rapidísimo la parte que necesitan saber para poder entender esta parte que voy a leerles. El niño de la historia, el protagonista, se llama Alejandro. Y Alejandro ha tenido que mudarse con su familia porque resulta que la mamá encontró a una familiar perdida que al no tener más familia que solo ella, dejó como herencia un edificio de departamentos. En la parte de abajo hay una lavandería, toda abandonada, sucia, y en general el edificio está abandonado y cuando llega la familia, pues el trabajo es limpiarlo para poder habitarlo. El niño está muy enojado, está triste porque ha tenido que dejar su escuela, sus amigos, y bueno, los papás vieron una muy buena oportunidad para poder hacerse de una casa y ya no estar pagando renta y acceden contentos. El niño en ese enojo, mientras accede de mala gana a la mudanza, descubre que en el edificio hay un fantasma. En esa casa hubo un asesinato. Y el niño que ronda la casa está rondándolo también porque, según le explica, cada niño que llega ahí ha muerto para él. Tiene la historia de que antes de él había otra familia y el niño de esa familia estaba muerto o murió en el edificio. Y entonces empieza a cuestionarlo porque cree que Alejandro también está muerto, ¿no? Y Alejandro, con todo el miedo del mundo, empieza a interactuar con el fantasma y no muy convencido y temeroso, empieza a saber por qué está ahí ese niño. No les cuento más para no spoilearles la historia y que puedan averiguar por ustedes cuando encuentren este libro en alguna biblioteca pública en la zona de los libros para niños, esta historia que de verdad es muy interesante. Ok, dice así. Qué triste. ¿Cómo ocurrió? Parecía que estaba a punto de salírsele las lágrimas cuando hizo esta pregunta. ¿Cómo ocurrió? Pues, bueno, es que mi mamá un día vio un anuncio en el periódico sobre este edificio, que era de una medio pariente suya del pasado, y alguien tenía que reclamarlo. Mientras yo le contaba esto, el niño se levantó de la mecedora y caminó hacia mí. Ya no había lágrimas en sus ojos, sino más bien una sonrisa grande, un poco torcida.
Cada paso que daba hacia mí, yo retrocedía uno, pero llegó un momento en el que topé con la pared. Entonces el niño me tocó el brazo. Su mano era dura y fría, muy fría. Al sentir su contacto, me quité bruscamente, pero él sonrió aún más. Y luego se echó a reír, con una risa que me taladró los oídos. «Gracias, gracias», gritaba el niño mirando hacia el techo. Me volví hacia allí y vi que se habían formado grietas que se humedecían con agua café, como estancada. Pronto empezaron a caer gotas sobre nosotros. Pensé que el edificio iba a derrumbarse y grité con todas mis fuerzas mientras sentía el agua en el cuerpo. El niño no dejaba de reír y de dar las gracias. Algo que no era agua cayó en mi cabeza. Me sacudí con la mano y en el suelo aterrizó un pez moribundo que se retorció a los pies del niño. Intenté correr de nuevo y no pude moverme. «¡Déjame ir!», le grité. Sabía que la fuerza extraña que me mantenía allí era cosa suya. «¡Déjame ir, por favor!». «Con una condición», dijo agarrándome los hombros con sus manos heladas y clavándome los ojos. «Prométeme que no vas a tener miedo». Y bueno, esa sentencia que le hace el niño fantasma tiene toda una razón y él empieza a averiguar por qué esa necesidad de no tener miedo. Es una historia bastante entretenida. Siguiente, por favor. Ok. Esta última historia, se las comento también rápidamente, es de un libro que es parte de un programa que se llama Filosofía para Niños. Este programa es internacional, es mundial. La sede en México está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, se trabaja con una premisa muy importante. Se trabajan tópicos filosóficos desde preescolar hasta jóvenes universitarios. Y la idea principal aquí es que en cada niño se reproduce la sabiduría que ha desarrollado la humanidad, porque de esta manera tan infantil, bueno, la humanidad ha ido logrando resolver diferentes situaciones de su vida, de la vida en general, ¿no? De la existencia. Este texto es del libro para preescolar, ¿sí? Permítanme aquí. Sí, ojalá que el niño en la ventana nos deje dormir. Ok. Dice así. «No te preocupes, pequeña», dice el doctor mirando hacia abajo para verme. «Vamos a arreglar bien a tu muñeca en unos cuantos días». «¿Me está diciendo la verdad?», le pregunto. «Claro», contestó el doctor. «¿Y yo cómo sé si es la verdad?», le pregunto. «Lleva un poco de tiempo. Voy a tener que pedir una cabeza nueva. En cuanto llegue aquí la cabeza y se la pueda poner bien, pasarán por lo menos 5 días». «¿Una cabeza nueva?», grito yo. «¿Le va a poner a Frida una cabeza nueva?». «No hay manera de arreglar esto. Míralo por ti misma. Está toda rota. Voy a tener que conseguir otra en la fábrica». «Ojalá que todavía tengan una igual». «Has tenido esta muñeca por bastante tiempo, pero bueno, el tamaño es lo que cuenta. Algunas veces la cabeza es un poco diferente. Eso no te importaría, ¿verdad? En ocasiones la fábrica decide cambiar la forma de los ojos o el color de la piel. La mayoría de la gente no se da cuenta de la diferencia». «No estés tan triste, Cian», dice mi mamá. «Frida va a estar bien. Estoy segura de que el doctor va a encontrar una cabeza idéntica. Le hicimos ver lo importante que eso es para ti». ¿Qué es una cabeza idéntica?, pregunto yo. «Idéntico significa lo mismo, querida. La nueva cabeza va a ser la misma cabeza». «No lo creo, mamá», digo yo, y comienzo a llorar. La historia que hay detrás es Frida tiene Cian, que es la protagonista, tiene a su muñeca que se llama Frida
y no tiene hermanos, y Frida es con quien comparte todos sus pensamientos, todas sus dudas, todos sus miedos, todos sus temores, y Frida le ayuda a resolver todas estas cuestiones. Llega el momento en que la muñeca se estropea y le dan esta noticia que les acabo de leer. Más adelante, en otra escena, el papá le explica que no se va a dar cuenta, que no tendría por qué hacer tanto drama porque no se va a dar cuenta de la diferencia. Entonces ella le pone en la mesa algo que parecería un dilema moral y le dice, bueno, si yo me voy al hospital porque estoy enferma y me cambiaran la cabeza, por supuesto que te darías cuenta, ¿no? Y entonces, aunque pareciera un problema muy sencillo, pone en entredicho, bueno, ¿qué sucedería? Y de pronto para los adultos podría ser la gran pregunta. Ahora con tantos avances en la medicina, en la ciencia y tantos experimentos que de pronto parecieran sacados de libros de terror, si pudiera ser posible la situación de cambiar las cabezas, de hacer trasplantes de cabeza, nos trasplantarían con todo y los pensamientos. ¿Qué sucedería en el momento dado de que pudiéramos estrenar una cabeza? Y bueno, la discusión acerca de estos tópicos filosóficos se vuelven muy interesantes, aún siendo estos de un texto para preescolares. Este texto se trabajó completo en una escuela privada y vaya, las cuestiones que los niños trataban podría ser de un foro de filósofos de la antigüedad, porque como justo explican las personas que han hecho estos materiales, es la misma manera en que los filósofos fueron descubriendo y develando alguna manera de poder contestar a todas estas preguntas o a todas estas dudas que se siguen planteando para la humanidad entera. Siguiente, por favor, Mac. Ok. Voy finalizando el tema. ¿Cómo voy de tiempo, Mac? Perdón. ¿Me queda un tiempo? Sí, qué pena. Vamos 26 minutos. Nos hacen falta que... No, 14 minutos. Sí, gracias. Apuro entonces. Ya son pocas las diapositivas que nos faltan, pero es importante que tengan esta información. Estos ejercicios que les pongo aquí son una manera, una idea de poder tener material para poder escribir. Si de pronto no tenemos la menor idea de qué hacer o cómo comenzar un texto, esta es una excelente manera. Estos libros se realizan en la escuela y de pronto la propuesta es que los niños te digan los lugares que se les ocurran, como se ve en el primer cuadernillo, y ya dices la cocina, la azotea, el sótano, no sé, la biblioteca, personajes, la bruja, la abuelita, el astronauta, el perro, el gato, el abuelito. Dice aquí, escondió en su bolsillo, propones una actividad que alguien haga o que se haga en algún lugar de la casa, rabillos de lagartija, o de pronto ya dices bigotes de gato, colas de ratón, lo que se te ocurra, o lo que los niños puedan decir, o lo que en la misma casa con la familia puedes realizar. En la siguiente propuesta tenemos en la casa vacía, la viejecita pisoteaba una caja llena de chucherías. Okay. Siguiente, Mac. Otra propuesta es esta que se trabaja con dados. Dice, tira el dado y escribe un cuento. Tenemos el dado que según la cantidad, bueno, está la propuesta de un personaje, un ambiente y un problema. Así tenemos, por ejemplo, un príncipe guapo en la orilla del mar, no sabía leer, por ejemplo. Pero imagínate haciendo una combinación como una bruja malvada en un bosque, no sabía volar. ¡Qué tragedia para una bruja! Posiblemente no tenía escoba. Y bueno, con propuestas así puedes empezar a pensar
en qué pudiera ser una historia con las propuestas que te pueden dar estas cosas azarosas, estos ejercicios azarosos. Igual aquí dice, tiene un cuento. Personaje, problema, escenario. Un bombero pierde un zapato en la luna, por ejemplo. Cosas que pudieran ser, parecer inimaginables, pero con una buena narración es posible hacer una historia divertida. Siguiente, Mac, por favor. ¿Qué pasaría si tú repites el curso, conoces a Brad, tienes un grano gigantesco, rompes tu automóvil, conoces a Hitler, te conviertes o eres tu profesor de español? El juego de la imaginación. Se juega con dados como si jugaras a la oca. Tiras el primer dado y no sé, te cae 3. Dice, si tuvieras una varita mágica, vuelves a tirar el dado y te cae 4. 1, 2, 3, 4. Si fueras un elefante y ahora, no sé, tiras y toca 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí no alcanzo a leer dónde está el tenis. Si fueras más, como dice aquí, rápido. Más rápido que un coche de la Fórmula 1. De la Fórmula 1. Entonces, las situaciones a la hora de juntarlas, pues suenan bastante risibles. Me parece que es la última diapositiva, Mac. Ok. Pues esta es la información que he preparado para ustedes. Disculpen de pronto la premura, pero pues era importante que todos tuvieran esta información, estas maneras de poder pensar en temas, en maneras, en juegos para poder trabajar con lecturas para niños. Espero que, bueno, haya sido agradable, pero sobre todo que se vayan con herramientas útiles para empezar con el trabajo, o ahora que empiecen a trabajar con niños, se den cuenta de que justo se han metido en un gran problema. Entonces, esta ha sido mi participación. ¿Alguien tendría alguna pregunta, alguna intervención, alguna aportación? Pues la verdad es que es muy entrañable, ¿no? Todo el tiempo fue como volviendo al pasado y recordando esas épocas de niño en el que jugábamos, en el que escuchábamos historias. La verdad, muy bonito. Además, la manera como cuentas las historias hace que uno se conecte. Me quedaba, era como después del libro que nos propones, o sea que sí existe terror para niños. Uno pensaría que es inadecuado, porque pues la idea es no asustar a los niños, pero sí existe terror para niños. Sí. Eso es lo que más les gusta, el terror. Y de hecho, sí, en la escuela, si proponemos un tema, justo yo tengo una historia, maestra, porque en mi casa hay fantasmas. Y de pronto, este tipo de historia sirve para reflexionar los propios miedos. En el segmento que les leí, por ejemplo, nos movió el miedo de debajo de la cama al techo. Entonces, el miedo puede existir en cualquier rincón, ¿no? El lugar clásico, y por excelencia, es debajo de la cama. Hay un libro que de hecho así se llama, Cuentos de debajo de la cama. Y son los que prefieren los niños, porque de pronto esos miedos que pudieran estar disfrazados a la hora de leer una historia, no son tan fácilmente contados, y este tipo de actividades con lecturas pueden ayudar perfectamente para que ellos pudieran hablar. Y eso a lo mejor también deberíamos considerarlo a la hora de leer, porque si tu texto es un juguete ideal para ellos, lo van a compartir y va a servir para hablar de otras cosas. Yo quería participar. Sí, Ale. Bueno, como yo también trabajo con niños, yo les puedo decir que los niños son súper creativos, y cuando les das un objeto o les mencionas alguna palabra, rapidito te construyen una historia con todas y cada una de sus partes. Incluso le meten bastante emoción, que muchas veces nos dejan con la boca abierta. Entonces, yo siempre he pensado que es un público bastante demandante, porque exigen bastante. Para tener la atención del público infantil,
tu historia debe ser lo más llamativa posible. Entonces, por ahí yo les subía, por ejemplo, que Roald Dahl es como de mis favoritos, más que nada porque es un escritor que tiene mucho la atención de los niños y en ocasiones algunos de sus libros son bastante cómicos, son muy amenos y como decía Yancey, utilizan diálogos bastante cortos, muy llamativos. También me llama la atención en este sentido las temáticas que tienen que ver con transmitirle a los niños algunos conocimientos, por ejemplo, acerca de algunas enfermedades. Eso llama mucho la atención, cómo transmitirle por medio del cuento a los niños situaciones de la vida cotidiana. Entonces, al ser ellos tan demandantes, pues es como una brecha un poquito complicada. Es muy diferente al público adulto, muy diferente. Bueno, era creo que todo. Gracias, Ale. Yo quiero hacer también un aporte, Yancey. También tengo la experiencia de trabajar con niños y pues lo que yo quisiera decir es que al parecer, ¿no? La literatura infantil pareciera sencilla, ¿cierto? Pero es una literatura demasiado estructurada, ¿no? Tiene que ver, como dice Ale, un rango no solamente para niños, sino un rango también para adultos bien creativo. Y mira que, por ejemplo, damos a colación Caperucita Roja, que es uno de los cuentos universales más grandes. El lobo, el malo, ¿no? Y generalmente siempre se viene dando así. Es literatura infantil, pero para adultos también. Siempre tenemos que cuidarnos del lobo, en este caso del mal, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la literatura infantil es una literatura bien magna y las personas que la escriben, pues, mis respetos, porque se meten, como dice Ale, en un mundo donde es muy susceptible y los niños son muy proactivos y con ellos toca seguir, ¿no? Unas fases, unas cosas que tienen mucho compromiso con la emoción, con el sentimiento y sobre todo con los valores. Te felicito por trabajar con los niños y gracias por toda esta charla compartida. Muchas gracias, al contrario, yo muy agradecida. Un último comentario que quiero hacer porque tenemos ya 3 minutitos. La madurez de los niños, la madurez cronológica, no es igual a la madurez literaria, porque pudiera ser que yo tenga el prejuicio de que por tener cierta edad no va a entender un tipo de texto, o como aquí me escriben, pudiera un texto que yo perfectamente pudiera ofrecer a un grupo, hacer llorar a uno. Entonces, vaya, simplemente pensemos en que hay libros que son adecuados según la madurez literaria y la complejidad que el niño haya logrado a cierta edad, pero si no son coincidentes. Y bueno, quisiera así decir, agradecer rápidamente a todos su asistencia, su atención, sus aportaciones y su cooperación para poder divertirse un rato. Ojalá lo hayamos logrado todos. A ti, bueno, Jansen. muchas gracias. Ojalá que esta información les haya sido útil y que hayan podido motivar su búsqueda para poder seguir. Encantada, aplausos para ti. Muchas gracias, excelente. Bueno, queremos agradecer primeramente a Yancey por este tiempo, felicitarla porque realmente ha sido una charla muy entretenida, no ha dado lugar a que nos descuidemos ni que nos entretengamos con nada más que escuchar las historias. Gracias por la investigación, porque realmente ha sido una investigación bastante profunda y que nos ha permitido tener más claridad sobre este tema. Gracias a todos los que participaron del taller. Estuvimos en el primero casi con 28 personas. Quizá en este segundo de pronto hay algunos que no pudieron ingresar, pero muy agradecido con todos ustedes. Para quien aún no nos conocen o es la primera vez que participan de este tipo de actividades, en el chat de este video
o de esta reunión les dejamos el enlace o el link de nuestro grupo de WhatsApp para que puedan participar, para que a través de este grupo se puedan enterar de todas las actividades que realizamos. Hacemos cada 15 días este tipo de talleres de formación literaria y cada 15 días hacemos también talleres de escritura creativa. Bueno, no siendo nada más por el momento, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes, a Yancey y a todos los participantes. Mil y mil gracias nuevamente por regalarnos este espacio y nos vemos entonces en una segunda oportunidad. Un abrazo para todos.